Bien, buenas tardes con todos. Siendo las 3:30 de la tarde del día 7 de febrero del año 2024, se va a continuar con la audiencia derivada en el expediente judicial asignado con el número 88-2020-59. A efecto de instalarse formalmente la presente sesión de audiencia, procede a registrarse representante del Ministerio Público. Señor magistrado, muy buenas tardes. Con todos los presentes en la sala, por el Ministerio Público, el abogado Alan Armando Otero Medina, fiscal adjunto de la Fiscalía Supraprovincial especializada en materia ambiental, con competencia nacional y sede en la ciudad de Lima. Demás datos procesales consignados ya en la audiencia precedente. Bien, procede a registrarse representante, la defensa técnica del encausado recurrente. Doctor, la defensa técnica aún no se conecta. A ver, vamos a esperar un par de minutos. Está bien, Espérenme doctor. un ratito. Bien, entendiendo que las audiencias, conforme a nuestro Código Procesal Penal, son puntuales, no obstante ello, se le ha conferido una tolerancia de 5 minutos o más de 5 minutos a la defensa técnica, y entendiendo que la audiencia que nos ocupa es una audiencia única, la que se puede dividir en varias sesiones de audiencia que se instaló el día de ayer, en que se concluyó el debate y es el Estado la lectura de la resolución, por lo que debe tomarse la inasistencia injustificada de la defensa técnica del procesado como un hecho de abandono injustificado de la audiencia de ley, con los riesgos que ello implica para su Ministerio de Defensa. Bien, dicho esto, se declara instalada formalmente la presente sesión de audiencia y esta judicatura, después de haber deliberado en sesión secreta, ha arribado a la presente decisión. Resolución número 2 de fecha 7 de febrero del año 2024. Autos y oídos, vista en audiencia pública la solicitud de cesación del mandato de prisión preventiva encuadrado por la defensa técnica del imputado Ivo Luis Pazmiño Vázquez en la investigación que se le sigue como presunto autor del delito de tráfico ilegal de productos forestales maderables en el seno de una organización criminal y por delito de cohecho activo en el ejercicio de la función policial en agravio del Estado peruano, considerándose primero que concedió el uso de la palabra a la defensa técnica recurrente concretamente señaló que al amparo de lo previsto en el artículo 283, inciso cuarto del Código Procesal Penal, se disponga el cese de la prisión preventiva impuesta a su defendido, en virtud a que se han presentado nuevos actos de investigación que han debilitado los elementos de comisión que sirvieron de base para dictar mandato de prisión preventiva en contra de su patrocinado, constituidos estos nuevos elementos de comisión en las diversas declaraciones brindadas por sus coimputados o coinvestigados, como son Osvaldo Alberto Reati Amaral, Greta Casternoque Leviu, George Andrés Alvarado Tapuyima, Clever Caquinche Vázquez, Pedro Moisés García Cachay, Usán Luis Galvez, Jorge Vázquez Ramírez, Alejandro Lavinto Flores, Walter García Prada, Willy David Amacifuenguerra, Christopher Giancarlo González Sánchez y Elizabeth Lazares de la Cruz, añadiendo a la defensa técnica que del análisis del contenido de sus declaraciones, las mismas que procedió a dar lectura en
un extracto de las mismas, indica que de las respuestas brindadas en los respectivos interrogatorios de los precitados, se advierte claramente que estos han señalado no conocer a su defendido y por tanto, al no conocer a su patrocinado, se ha determinado que no forma parte de la organización criminal, materia de investigación, a excepción de su coprocesada Elizabeth Lazares de la Cruz, quien indicó que conoció o que conoce a su defendido cuando trabajó para la empresa concesionaria Hernández. Para concluir, la defensa técnica que su defendido está dispuesto a cumplir con cualquier norma de conducta que imponga la judicatura y demás alegaciones que han quedado registrados en el sistema de audio. Segundo, conferir el uso de la palabra al señor representante del Ministerio Público, concretamente indicó que la defensa técnica no ha cumplido con anexar a su solicitud las declaraciones de sus co-investigados, de los co-investigados de su defendido. No obstante ello, se debe indicar que la defensa técnica pretende que sus co-investigados se autoincriminen y por tanto que lo dicho por los coencausados carece de verosimilitud, debiéndose tener en cuenta que en una organización criminal no todos los coimputados se tienen que conocer entre sí, dada la naturaleza del delito y a que tiene como sus componentes no solo la estructura, pluralidad de personas, sino también el rol que cada uno cumple, lo cual no demanda que necesariamente se relacionen entre ellos. Y que bajo este contexto se establece que dichos actos de investigación, constituidos por las declaraciones de los coimputados, por el solo hecho de decir que no conocen al encausado recurrente, no han menguado los elementos de comisión graves y fundados que sustentaron la medida de prisión preventiva en contra del encausado recurrente. Razones por las que concluye que corresponde desestimarse la solicitud de cesación de prisión preventiva impuesta al encausado Ivo Luis Pazmiño Vázquez. Para finalmente ejercer el derecho a la última palabra, el encausado recurrente en los términos que ha quedado registrado debidamente en el sistema de audio. Tercero, que constituye el hecho objeto de imputación fiscal en contra del citado encausado, el hecho de ser miembro, que sería miembro de la organización criminal denominada Los Duros del Amazonas, dirigida por la presunta cabecilla Elizabeth Lazares de la Cruz y secundada por su lugarteniente Luisa Mercedes Cuadros Alcántara, quienes comandarían esta organización desde la ciudad de Quitos en la región de Loreto con la finalidad delictiva de organizar la extracción ilegal de productos forestales maderables de zonas no autorizadas por el Estado, actividad extractiva que es monitoreada por un coordinador de los habilitados identificado como Lester Juan Cardoso Ríos, el mismo que se encarga de coordinar con diferentes miembros de la organización conocidos como los habilitados, entre los que se encuentra el encausado recurrente Ivo Luis Pazmiño Vázquez. Todos conjuntamente con los demás taladores ilegales de la cuenca de los ríos Curaray, Arabela y Mazán, y Saúl Linares Paredes, talador ilegal de la zona cercana a la triple frontera Perú, Brasil y Colombia, los que a su vez tendrían bajo su dirección a una brigada de 20 personas aproximadamente para realizar estas actividades, como son motosierristas, estibadores, operadores de máquinas, materos, trocheros, cocineros, entre otros. Y que dichos habilitados tenían comunicación directa con la cabecilla o lugarteniente de la organización criminal para el desarrollo de sus actividades ilícitas, cuya entidad
se ha indicado. Cuarto, que de la revisión de los actos se tiene que con resolución judicial número 6 de fecha 7 de abril de 2022 se declaró fundado en parte el requerimiento fiscal de prisión preventiva por el plazo de 24 meses en contra del imputado Ivo Luis Pazmiño Vázquez, plazo que vencerá el 2 de marzo del año 2024, resolución judicial que fue confirmada por la superioridad, la que sustentó los graves y fundados elementos de convicción en los siguientes actos de investigación. Acta de seguimiento y vigilancia de fecha 23 de julio de 2020, evacuado por el suboficial de tercera PNP Jefferson León Condori. Acta de declaración del testigo con reserva de identidad. Acta de detención preliminar, allanamiento, registro domiciliario e incautación, incautándose entre los bienes un cuaderno A4 cuadriculado, que tenía como título Compra de Madera 2020, advirtiéndose como información al reverso a folios 17, en la parte superior de la hoja en que se observa el título Ivo Chiriclés, refiriéndose al investigado recurrente Ivo Luis Pazmiño Vázquez, Ivo Pazmiño, que cumplía la función de habilitado. Asimismo se describe en la fecha 20 de agosto de 2020 en la parte inferior y medidas y cantidades que serían del producto forestal maderable de origen ilícito de especies de tornillo, cedro y moena que fueron talados o que habían sido talados por el investigado. Un cuaderno A4 cuadriculado con el título habilitado 2020, en cuyo anverso a folios 15 se observa el título Ivo Pazmiño, refiriéndose al investigado Ivo Luis Pazmiño Vázquez, que cumple la función de habilitado. Asimismo se observan ítems denominados fecha, descripción, efectivo, entrega y saldo. Igualmente, dentro de los elementos de comisión grave fundado que sustentaron la medida de prisión preventiva en cuanto al encausado recurrente, conforme se esboza en la resolución expedida por la Judicatura, es que se consideró como tales el acta de recolección y control de comunicaciones de fecha 26 de septiembre de 2020, acta de recolección y control de comunicaciones de fecha 19 de 2020 y acta de recolección y control de comunicaciones de fecha 12 de noviembre de 2020, que vinculan ostensiblemente al imputado recurrente con los ilícitos que se le atribuyen. Acta de detención preliminar, allanamiento, registro domiciliario e incautación a quien sería la cabecilla de la oración criminal, objeto de imputación, Elizabeth Lazares de la Cruz, conocida como la Dura o señora o doña. En la que precisamente en el cuaderno cuadriculado, fojas 15, se notan las inscripciones ya detalladas. También se consideró como graves fundados elementos de convicción las actas de recolección y control de comunicaciones de fechas 11 de noviembre de 2020, 13 de noviembre de 2020, 1 de diciembre de 2020, 1 de diciembre de 2020, 5 de diciembre de 2020, 7 de diciembre de 2020, acta de ejecución de seguimiento y vigilancia de fecha 11 de enero de 2020, formulado por el suboficial PNP Espión Duranto Dani. En dicho cuaderno cuadriculado, que ya se ha descrito, encontrado en dicha diligencia de allanamiento a Elizabeth Lazares de la Cruz, se advirtieron anotaciones de fecha 28 de diciembre de 2020, efectivo giro a Santa 1.500, 30 de diciembre de 2020, giro a cuenta de la señora Lima 5.000, 9 de enero de 2021, efectivo giro Santa Clotilde 1.000 y 20 de enero de 2021, depósito Nadia por la cantidad de 10.000.
que relacionarían al imputado recurrente con los actos de entrega de financiación por parte de la líder de la organización a su persona. Asimismo, se tienen las actas de recolección y control de comunicaciones de fecha 5 de febrero de 2021, 8 de febrero de 2021, 15 de marzo de 2021, acta de seguimiento y vigilancia de fecha 8 de febrero de 2021, formulada por el oficial PNP espión Durante Odanía, acta de recolección y control de comunicaciones de fecha 4 de marzo de 2021, acta de recolección y control de las comunicaciones de fecha 5 de marzo de 2021, todos ellos que constituyeron conforme se indica para la concepción de la judicatura que expidió la resolución correspondiente, graves y fundados elementos de convicción que vinculaban al imputado Ivo Luis Pazmiño Vázquez en un grado de sospecha fuerte con los ilícitos penales atribuidos. Asimismo, en la resolución judicial en cuestión, en la que se dictó en su contra mandato de prisión preventiva, la judicatura estableció como prognosis de pena no menor de 15 años en caso de una eventual condena del citado investigado, dada la pluralidad de delitos que se le atribuye y teniéndose en consideración las penas abstractas establecidas para cada uno de los ilícitos penales objeto de imputación. Respecto al peligro procesal en su vertiente de peligro de fuga, conceptualizó la judicatura que si bien el encausado ha acreditado tener arraigo domiciliario y arraigo familiar, estos arraigos no enervaban el peligro de fuga al no tener arraigo laboral de calidad, al considerarse la gravedad de la pena a imponerse eventualmente, la magnitud del daño causado por la pluralidad de bienes jurídicos afectados y el hecho de pertenecer a una organización criminal según la imputación fiscal. Quinto, que el artículo 283, inciso primero del Código Procesal Penal, prescribe que el imputado podrá solicitar la cesación de la prisión preventiva y sustitución por una medida de comparecencia las veces que lo considere pertinente. Inciso cuarto de dicho dispositivo legal o norma procesal penal. La cesación de la medida procederá cuando nuevos elementos de convicción demuestren que no concurren o no subsisten los motivos que determinaron su imposición y resulte necesario sustituirla por la medida de comparecencia. Para la determinación de la medida sustitutiva, el juez tendrá en consideración adicionalmente las características personales del imputado, el tiempo transcurrido de la privación de libertad y el estado de la causa. Sexto, que la casación 391-2011 PIR ha establecido como doctrina legal vinculante que la cesación no implica una reevaluación de los elementos propuestos por las partes al momento en que el Ministerio Público solicitó inicialmente la prisión preventiva, ya que dicha reevaluación se configura al momento de la impugnación del mandato de prisión preventiva. La cesación de la prisión preventiva requiere de una nueva evaluación, pero en base a la presencia de nuevos elementos que deberán ser legítimamente aportados por las partes solicitantes, elementos que deben incidir en la modificación de la situación preexistente y con ello posibilitar su aplicación. Por tanto, si no se actúan nuevos elementos a los que se actuaron o los que se actuaron no fueron de fuerza suficiente para aquel propósito, no podrá cesar la prisión preventiva. Séptimo, que en este orden de premisas fácticas y jurídicas del análisis de los nuevos actos de investigación invocados por la defensa técnica para sustentar su pretensión, constituidos estos por las declaraciones de sus co-investigados, antes glosados, quienes han sostenido no conocer al encausado recurrente y que dicha circunstancia
invocada en sus declaraciones, según los argumentos expuestos por la defensa técnica, enervarían los graves y fundados elementos de convicción que sustentaron la medida de prisión preventiva en contra de su defendido, lo cual no es argumento que no es de recibo por parte de esta judicatura, por cuanto tales declaraciones de sus coinvestigados deben ser meditadas con reserva y prudencia. Por cuanto, conforme a las reglas de la experiencia sana crítica, los imputados siempre orientan sus declaraciones a invocar su inocencia respecto de los hechos objeto de imputación en su contra, salvo que se sometan excepcionalmente a la confesión sincera, lo que no se presenta en el caso que nos ocupa, por lo que el grado de verosimilitud de las declaraciones de sus coimputados solo se establecerá si éstas son corroboradas con elementos de prueba o elementos de convicción que le doten de credibilidad, lo cual no se advierte en el presente caso, quedando reducidas sus versiones o declaraciones a meros argumentos de defensa o al ejercicio de su derecho a no autoincriminarse, y en consecuencia dichos actos de investigación resultan inidóneos para cuestionar o desmerecer los graves y fundados elementos de convicción que sirvieron de base al juzgador para determinar la sospecha grave, esto es, sospecha fuerte y razonada del fomus comici delicti, que vinculan al encausado recurrente con los graves delitos que se le atribuyen, siendo preciso señalarse que, dada la naturaleza del delito de organización criminal común o generalmente, los miembros de esta no necesariamente se conocen entre sí, ya que el líder o lideresa de la misma orienta sus acciones en dar órdenes o mandatos de coordinación a sus miembros a fin de que cada uno cumpla con su rol establecido. Esto es con el fin criminal de la organización, sin necesidad que se conozcan todos entre sí. No siendo necesario entrar a analizar el desvanecimiento del de los presupuestos de prognosis de pena y peligro de fuga del imputado recurrente, por cuanto la defensa técnica no ha cuestionado en la audiencia su propósito que tales presupuestos se hayan desvanecido con los nuevos actos de investigación en que sustenta su pedido. Más aún si de la simple contrastación de las declaraciones de los inculpados glosados por la defensa técnica, estos no enervan los que sirvieron de base para conceptuar el peligro procesal en su vertiente peligro de fuga. Concluyentemente, al subsistir los motivos que determinaron la imposición de la prisión preventiva en contra del inculpado recurrente, su solicitud y subsecuente revisión de oficio debe desestimarse. Por tales consideraciones, el tercer juzgado de investigación preparatoria nacional resuelve declarar infundada la solicitud de cese de la medida de prisión preventiva impuesta a su defendido Ivo Luis Pazmiño Vázquez en la investigación que se le sigue como presunto autor de los delitos de tráfico ilegal de productos forestales maderables, organización criminal y cohecho activo en el ejercicio de la función policial. Concluida la lectura de la resolución, se notifica al representante del Ministerio Público
Estando lo resuelto, señor magistrado, conforme por parte del Ministerio Público. Bien, advertí que se incorporó, creo, señorita especialista de audio, la defensa técnica. Sí, doctor. Se ha incorporado el doctor Arturo. Bien, señor abogado defensor, se le notifica en este acto con la resolución. Buenas tardes, señor magistrado. Me reservo el derecho. Bien, siendo las 4:01 de la tarde del mismo día, se va a proceder a la presente audiencia virtual. Buenas tardes con todos. Hasta luego. Buenas tardes.